Las vacaciones no se me dan, lo reconozco. El frenesí laboral me arropa y yo resuelvo que tengo que grabar. Porque yo soy youtuber, tengo que generar contenido. Entonces fuimos a un viaje de familia para Paria. Yo juré que no iba a grabar, pero grabé, solita, de caleta. Porque dime tú, ¿cómo no voy a tener registrado el momento en que mi nieto Río conoce Río Caribe? ¿Que por qué lo quería conocer? Porque tenía el nombre mío y de Teo. Bueno, y así salió este programa cortico de mi frenesí laboral. Ya me dirás en los comentarios si valió la pena compartirlo o no. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Este es un viaje inédito. Me vine en carro hasta Cumaná porque Ariana, Gabo, Río y Teo cruzaron de Margarita hasta aquí en barco con la camioneta y aquí nos vamos a encontrar para seguir por la península de Paria en un viaje familiar. Yo quiero enseñarle toda Venezuela a mis nietos y ellos todavía no conocen la península de Paria. Y es una cosa loca, pero a mí el corazón me da brincos de saber que me los voy a encontrar aquí. ¿Y ahora para dónde vamos, Río? A Puy Puy. ¿Y primero? A Río Caribe. Hacer un viaje en auto, los viajes en autos son muy largos. Por suerte hay comida. Seguimos camino de Cumaná hacia Río Caribe con parada en San Antonio del Golfo. Río, vamos a buscar las huevas de Lisa del abuelo Nono. Gracias a Dios. Río viene a buscar huevas de Lisa para su abuelo Nono. Se trajo a mi abuelo 2 bolsas de huevos de Lisa. ¿Qué te parece, Río? A tu pueblo, Río. Yo le he entrado al pueblo. Bueno, este es tu pueblo. Río, ¿te gusta esta para ti, para mí? Me gustaría dormir junto a mi abuela al ladito. ¿Tú quieres en la misma cama? Podemos pegarla. ¿Este es nuestro cuarto ahora? Sí. Ok. Oh. Esto es de los momentos que yo añoro en Río Caribe, definitivamente. Que aquí estén Churri y Cosme cocinando. Bueno, hoy tenemos ceviche, luego tenemos una sopa de tomate rostizado y vamos luego con una salsa de ají dulce para acompañar nuestro filet de curvinata. Todas las noches le leemos 3 cuentos a Río. Nuestra querida tortuga, en su ruta para convertirse en mamá, se ha visto rodeada de un gran derrame petrolero. Siempre soñé con vivir en una casa con un patio en el medio y con corredores. Entonces, cuando vengo a Caribana, me encanta levantarme tempranito cuando todavía nadie lo ha hecho y soñar que, bueno, que a lo mejor esta es mi casa, que por aquí deambulo con mi pijama a buscar el café. Son como placeres que no le hacen daño a nadie y que me hacen muy feliz. Fiel a mi promesa de enseñarle toda Venezuela a mis nietos, los traje a este pueblo porque ellos llevan su nombre, Río y Teo Caribe. Y estamos en Río Caribe. En este viaje yo te quiero contar como mis historias personales, mi emoción de hacer esto por mis 2 muchachitos. Se levantó Río en su pueblo, Río Caribe. ¿Quieres vestirte y nos vamos a caminar? Así como Vamos pues. Esta es la plaza que le hizo Río Caribe al gran mariscal de Ayacucho, Río. Esta parte de la plaza te va a encantar, sube por esos escalones
para que veas todos los colores de esta plaza. En este pueblo vivía una amiga, ella y amiga de tu mamá, que se llamaba Tamara. Y tu mamá y yo veníamos mucho a visitarla. Este es un pueblo donde hacen chorizos y morcillas buenísimos y que vive principalmente de la pesca y del cacao. Y es un pueblo que tiene mucha influencia de las islas del Caribe. Y por eso en la posada tú ves esos dibujos en la madera que se llaman calados, son los calados de Paria. Y es un pueblo que conserva todavía muchas de sus casas coloniales y eso a mí me gusta mucho. Y en este pueblo, todos los días en la mañana, se hace un mercado a la orilla del mar y la gente viene a vender los frutos de sus casas, de sus patios y de sus conucos en el mercado. Entonces, cuando tú me digas, podemos ir a ver eso. Ok. Complacer a mis nietos es lo que me hace más feliz. Y Río y Teo aman las empanadas con plátano y queso. Así que aquí les estoy llevando 3 plátanos para que les hagan sus empanadas con plátano y queso. Complacer a mi muchachita ha sido mi vida, criarla feliz. Y me vine al mercado para buscar jovitos, porque desde que entramos a Río Caribe, Ariana dijo, oye, yo lo único que quiero es comer jovitos, raspado de jovitos, jugo de jovitos y comer jovitos. Y miren lo que conseguí aquí. Mira lo que te trajo tu mamá. Todos escogiditos. ¿Qué tal? Qué buena esta. Si yo algún día sufriera un dolor muy grande, manejaría todas las horas que haga falta para sanar en Puy Puy, para oír su oleaje, porque las olas se van a llevar mi tristeza, para caminar su orilla, para hospedarme en sus cabañitas con lo único que necesito, para que la naturaleza sea mi compañera, para contarle solo a ella lo que me ocurre. ¿Qué hago yo a las 5:30 de la mañana caminando íngrema y sola por Puy Puy, donde nadie más se ha levantado? ¿Sabes lo que pasa? Que mi canal de YouTube es lo más personal, lo más íntimo que yo haya hecho en mis 70 años de vida. Y yo hoy, en este capítulo, te quiero contar esas intimidades, esos momentos que son solamente míos y que nunca comparto en el resto de los capítulos porque te cuento las historias de otros. Aquí te voy a contar la mía, la de cada viaje, la de mis momentos personales. Deliro de amor viendo hijos y nietos en mi playa favorita de Venezuela, con un mar amable en esta época del año y mientras grabo me da una risa. Y otra vez creo que fue peor, porque estaba con Ariana en un viaje hippie por México y Ariana se mete a surfear, pero entregadísima, en una playa importantísima, súper famosa. Y bueno, yo estaba timbrada de verla surfeando. Y cuando me dice, tomaste foto, me he bajado su cámara. Yo nada más había tomado una foto de cuando ella se salió del mar y andaba con su tablita en la mano. Me quería ahorcar. Y yo, bueno, hija, pero si yo estaba muy mortificada. ¿Cómo se llamaba la playa donde surfeaste en México que yo no te tomé foto? Cicatela, Puerto Escondido, le dicen que es famosísima. ¿Te acuerdas? Que era una ola heavy y que me enredé con la cuerda de la tabla y me salió un morado en las rodillas horrible. Y tú ni una fotico. ¿Cuándo saliste?
¿Cómo fue la foto? Ay, como una pánfila, toda coñaseada, asustada, me había ahogado. años viajando por Venezuela y siempre me voy a preguntar, ¿por qué Sucre no tiene cientos de miles de visitantes? ¿Por qué ni siquiera los venezolanos vienen a Sucre? Que si porque queda lejos. Lejos es también el Siraruco, lejos es la Gran Sabana. O sea, Sucre es de verdad el sitio de las playas más genuinamente tropicales de este país. Sucre es el mayor productor de cacao de Venezuela. Aquí los verdes se le lanzan encima al mar y le dan una coloración que no tiene ninguna otra playa. Aquí pasas del bosque al mar en segundos. Y aquí estamos ahorita en Playa de Uva, un lugar que tendría que estar repleto de gente los 365 días del año. Y solamente estamos nosotros. Mira este lugar. Yo nunca dejé que Ariana durmiera conmigo cuando estaba chiquita. Todas las normas y la educación decían que iban a criar unos hijos dependientes, inseguros. Claro, en el caso nuestro se juntaban dos situaciones. Que yo me divorcié cuando Ariana tenía 1 año y además ella siempre fue única hija. Entonces era como que esta dependencia y esta inseguridad iba a ser mucho peor por estas dos condiciones, pues. Y ahora, cada vez que nosotros nos vamos de viaje, Río duerme conmigo. Y cuando vuelve a Margarita, Río duerme conmigo. Y fue una decisión suya. Y dijo, Tina, cada vez que tú vengas a Margarita, yo voy a dormir contigo. Y siempre había dormido él en una cama y yo en otra. Y esta vez yo escogí, pedí que nuestro cuarto tuviera 2 camas. Y él dijo, no, Tina, yo quiero dormir en la misma cama. Y así hemos dormido. Y bueno, no sé si de lo que me perdí, de no dormir con Ariana, pero bueno, lo que pasó, pasó. Y ahora duermo con Río. Y no me importa que me dé patadas, que se me monte encima, nada me importa. Porque esta ternura de verlo, cómo se mueve, cómo se acurruca, esto es invaluable. Cada vez que vengo a Playa Medina recuerdo una historia que me dejó una gran lección. En el año 92 estaba todo listo para firmar un acuerdo y hacer aquí un hotel mediterráneo. El mismo día que se firmaba ese acuerdo, bueno, los dueños de aquí, de Playa Medina, llamaron para ver por qué no se había firmado. Y les dijeron, hay ruido de sables en Venezuela. Fue el golpe que dio el difunto Chávez. Y eso hizo pues que todo se paralizara y nunca se hizo el Mediterráneo. Años después, el dueño de aquí de Playa Medina se consiguió un día en un aeropuerto con estos inversionistas y le dijeron, oye, tú sí que tienes suerte. Gracias a Dios que ese Mediterráneo no se hizo, porque tú ahorita tendrías una deuda inmensa y un elefante blanco. Y tú ahorita tienes una playa completamente virgen donde en algún momento podrás hacer un desarrollo mucho más amable con la naturaleza. Y es por eso que todavía se conservan estas cabañitas que se hicieron en aquel momento y esta playa completamente virgen, como es esta costa de Paria. Que yo siempre he dicho que Paria es la indomable, la que nunca ha dejado que le pongan grandes estructuras, que la domestiquen.
Sí, es Paria, la indomable. Y eso se le agradece a esta península. ¿Para qué viajo? Para ver estos instantes aquí en Puypuy. Esta gente pescó y está todo el mundo eufórico, fiebrúo, felices. ¿Cuánto tiempo vivirán de esa pesca de jurel? Bueno, vamos a averiguar. ¿Qué tal fue la pesca? Todo bien, un éxito. ¿Cuánto pescaron? Como 1000 y pico kilos. ¿En serio? ¿Está contento el pueblo? Claro, tenemos familia. ¿Qué has ido? Me llena de plenitud ser una obsesiva laboral, porque compartí contigo una historia que de otra forma se hubiera quedado solo en mi memoria. Soy youtuber y comparto lo que vivo. ¿Valió la pena? Dímelo en los comentarios.